Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Oscar Cárdenas y el día de hoy, dentro del curso de gestión de procesos y viendo la norma ISO 9001, trataremos el tema de plan de calibración. Vamos a explicar los detalles de un plan que es totalmente práctico y concreto para que de esa manera nosotros podamos implementarlo en nuestras organizaciones y de esa manera pues aumentar nuestra eficiencia. Bien, sin más preámbulos, empezamos gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. En primer lugar, mantengamos siempre la premisa que el ciclo de calidad tiene que ver con la planeación, la ejecución, la verificación y finalmente la actuación acerca de los resultados que estamos nosotros pretendiendo alcanzar. Por eso el ciclo de calidad es importante recordarlo porque siempre vamos a planear, vamos a ejecutar y vamos a verificar los resultados que hemos planeado precisamente, para que en base a eso nosotros actuemos y finalmente logremos los resultados que deseamos. ¿Correcto? Esto es muy importante tenerlo presente porque un plan finalmente es la evidencia de estos 4 pasos que en un principio debemos considerar determinadas variables, ¿no? Como se indica acá, estrategias de política, de calidad, análisis de riesgos y otros detalles que son muy importantes considerar al momento de la elaboración de un plan. Por otro lado, debemos la ejecución coordinar con los distintos responsables para que de esa manera pues puedan realizar su trabajo de una manera coordinada. Consecuentemente, se hace una evidencia o verificación de los resultados para que de esa manera logremos la conformidad de los procesos, productos y demás resultados que nosotros pretendemos lograr. Y en base a esa variación de resultados o análisis, nosotros actuamos para poder tomar medidas que sirvan para afianzar los resultados positivos o corregir los resultados negativos. En virtud de ello, nosotros el día de hoy vamos a ver precisamente el plan de calibración. ¿Y qué es la calibración? ¿Por qué es importante considerar este aspecto dentro de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001? En principio, la norma exige a toda organización que va a basar su sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001, versión 2015, exige y es un requisito fundamental, importante, que la organización tenga un plan de calibración. ¿Qué es un plan de calibración? Pues es la calendarización de la comparación de la medición que generan los equipos de medición contra el valor generado por el patrón de medición. Vamos a explicar un poco más en detalle estas palabras, estos términos, para que nos podamos entender a qué nos referimos. En principio, los equipos o máquinas que pueda haber en una organización generan una transformación, ya sea física, química u otros aspectos que convierten la materia prima en productos terminados. Hay distintos equipos. Por ejemplo, una caldera, ¿no? Una caldera genera presión de agua de vapor que finalmente genera energía. Muy bien, se necesitan pues equipos que generen, digamos, ese tipo de insumo de energía, que son las calderas, ¿no? Y las calderas son equipos muy grandes, ¿no? Que requieren de instrumentos de medición para asegurarnos que el equipo, ¿no? Que la caldera en este caso, pueda trabajar eficientemente. Entonces tiene equipos de medición como termómetros, tiene manómetros que miden la presión, los termómetros que miden la temperatura, u otros elementos también adicionales dependiendo del nivel de tecnología que esté utilizando. Estos instrumentos de medición sirven precisamente para poder monitorear y hacer el seguimiento del buen funcionamiento de estos equipos. Por lo tanto, estos equipos se tienen que estar controlando periódicamente para que la lectura que dan esté correctamente evidenciada, es decir, que es correcto lo que nos dice. Es ahí
que nace la calibración, que es la comparación, ¿no?, de medidas entre los valores que arrojan los equipos de medición que están en las distintas maquinarias, equipos de transformación de una organización o empresa, con respecto al patrón de medición. Si vamos a medir temperatura, debemos tener un patrón de medición. Para el caso de temperatura, ¿no?, puede ser un manómetro externo. Para el caso de presión, un manómetro externo. Para el caso de temperatura, pues un termómetro también referencial externo. Entonces, dentro del plan de calibración, como indica acá, que es una programación, una calendarización para hacer estas comparaciones de los distintos equipos de medición, pues debemos considerar los siguientes elementos. La ubicación de los equipos, ¿no? Un listado de los equipos y su ubicación. ¿Qué tipo de calibración vamos a hacer? ¿Interna o externa? Y la frecuencia que va a requerir hacer estas calibraciones. Es importante saber qué equipos, ¿no?, vamos a hacer la calibración. Podemos tener un termómetro en un equipo determinado, otro termómetro, por ejemplo, en una caldera, un termómetro en digamos, tipo de calentador, ¿no? O sea, distintos equipos que requieren equipos de medición, así se denomina, ¿correcto? Y el tipo de calibración va a responder si se hace de manera por propio personal o por una empresa externa. Normalmente la calibración interna es más que todo una verificación por parte de la organización que se hace antes de que se realice la calibración externa. Y eso sirve precisamente para asegurar que el desempeño de los equipos de medición se están manteniendo en el tiempo, ¿correcto? Y la frecuencia pues indicará pues el periodo, ya sea semanal, mensual, semestral o anual, que se requiere hacer estas verificaciones, ¿correcto? Por tanto, el plan de calibración responde a ese propósito, que es programar, calendarizar, planear, en otras palabras, ¿no?, poner fechas para los equipos determinados de que se deben realizar estas comparaciones, ¿correcto? Ya vamos a ver en más detalle de cómo se realiza. Muy bien, acá tenemos un ejemplo de un plan de calibración de equipos de medición, ¿no?, que en un periodo de tiempo, ¿correcto? Digamos, este es para el año 2020, ¿no? Y se tiene programado estos equipos con estas fechas de adquisición y estos detalles de los propios equipos de medición, por ejemplo, un manómetro de la autoclave 1, autoclave 2, autoclave B y otros, donde indica dónde, en qué maquinaria o equipo se encuentran estos equipos de medición o instrumentos propiamente dichos. Se debe identificar claramente estos equipos. Por ejemplo, debe indicar la marca del equipo, el modelo, la fecha de adquisición es importante, porque ante una eventualidad es importante saber la antigüedad de los equipos, ¿correcto? La serie, ¿no? Porque podemos tener el mismo modelo, pero la serie ya le va a identificar plenamente, ¿no? Lógicamente, tener una identificación propia de la organización, o sea, un inventario propio, ¿no?, que indica acá código interno, su ubicación dentro de producción u otro lugar, así como también el tipo de calibración que se indica, interno o externo. Y la frecuencia, semestral, bimestral, anual, etcétera, ¿no? Y acá se pone, pues, en el año cuándo se va a realizar esa calibración. Y en este caso, si es interna, es una verificación. Acá tenemos instrumentos de medición, como indicamos, ¿no? Acá dice, este es un instrumento que mide presión, porque la unidad de medida acá indica bar, de 0 a 60 bar, ¿correcto? A 40 bar. Entonces, este es un manómetro.
análogo, manómetro análogo. También puede haber digitales, no hay ningún problema. Este es un termómetro análogo también, ¿no? Que mide la temperatura de 0 a 120 grados. Acá tenemos un flujómetro que mide el volumen de un líquido determinado que pasa por esta válvula. Y este instrumento sirve precisamente para, pues, comparar el volumen que se está tratando de un determinado producto. Podemos hablar de aceites, podemos hablar de agua, distintos fluidos, ¿no? En este caso este es un flujómetro de caudal. Acá tenemos también balanza, ¿no? La balanza, esta es una balanza digital. Ya tenemos una balanza, digamos, más grande, que mide pesos mayores. También tenemos estas balanzas, digamos, de mayor tonelaje. Y finalmente hay balanzas de mucho más peso, ¿no? 60 toneladas, 40 toneladas, 80 toneladas, que miden ya los camiones, porque en estos casos es difícil, pues, medir el peso o bajar el peso, ¿no? Que están transportando. Por eso se mide en un momento lleno y un momento, lo que llaman la tara del camión, ¿correcto? Entonces estos instrumentos nos sirven para hacer esas mediciones respectivas que están evidenciando el funcionamiento de una maquinaria, de un equipo, cualquier activo de explotación para la producción de una empresa. Entonces, entendamos ahora cuál es el objetivo de la calibración. ¿Por qué calibramos? Porque deseamos garantizar la correcta lectura de medición de los equipos de medición. Por ejemplo, un autoclave. ¿Qué pasaría con un autoclave? ¿No? Un autoclave, pues, es un equipo que genera calor, ¿no? Y que además genera presión. Si nosotros queremos, por ejemplo, ¿no? Desarrollar la hermeticidad de un envasado de un líquido determinado en una botella, pues metemos a una autoclave los distintos frascos con los líquidos que queremos vender, por ejemplo refrescos o por ejemplo alguna fruta en almíbar, ¿no? Lo metemos a un recipiente de vidrio. Entonces nosotros queremos garantizar que se va a hermetizar ese producto. Lo metemos a una autoclave y esa autoclave va a estar a una presión y temperatura determinadas. ¿Qué pasaría si la autoclave no está marcando bien la temperatura o la presión incluso? ¿No? ¿Qué pasaría? Pues sería desastroso. Podría marcar un error, podría desarrollar una fatalidad, puede explotar. Nos está marcando, digamos, una temperatura y nosotros pensamos que todavía no llega a la temperatura correcta y por eso dejamos que siga, o una presión correcta, y sin embargo la presión es mucho mayor y no nos damos cuenta que ya debe parar el proceso. Entonces es por ello que es importante, ¿no?, tener controlado los valores o las medidas, ¿no?, de los equipos de medición, porque de esa manera nos va a evitar accidentes. En una organización que había asesorado hace mucho, ocurrió un problema precisamente que no hicieron en las fechas programadas, no hicieron las calibraciones, ¿no?, de los equipos de medición, y un autoclave que alberga cerca de 5 toneladas de materia prima y que tiene que ser calentada a una presión y temperatura determinadas. La autoclave no estaba calibrada su equipo de presión, es decir, su manómetro. Y la autoclave pues explotó y generó un gran problema, ¿no? Generó un accidente fatal. Murió una persona porque la tapa de la olla grande, en otras palabras, del autoclave, salió volando, ¿no? Y un personal estaba en ese momento, en ese lugar, y eso es un error fatal que no se puede admitir, porque la programación de la calibración es, pues,
una actividad, o en todo caso la calibración es una actividad muy sencilla, simplemente es llevar el equipo patrón y comparar el valor del patrón contra el valor que está arrojando el equipo, ¿no? El equipo de medición. Y si no está dentro de un rango, pues parar finalmente, ¿no? Es por ello que es importante la calibración, porque nos asegura precisamente el buen funcionamiento de nuestra maquinaria, equipo u otros instrumentos que son importantes para poder producir. Y no solo producir, también garantizar la seguridad de las personas. Ante esto, pues vamos a entender qué son los patrones de calibración. Hemos dicho que el plan de calibración involucra, ¿no?, comparar el valor real que está indicado en el equipo contra un instrumento denominado patrón de medida o instrumento de medición que sirve de referencia para ver qué tan distanciado está el valor que nos marca la realidad contra, digamos, el valor de referencia. Entonces, los patrones de calidad son representaciones físicas de una unidad de medición que sirven de referencia para demostrar la precisión o exactitud de un instrumento de medida. Y tenemos patrones de peso, patrones de temperatura, patrones de presión y otros, ¿no? Hay distintos patrones. Estos patrones precisamente sirven para poder comparar lo que indica, por ejemplo, la temperatura, la autoclave, puede decir 100 grados, y el patrón de temperatura de referencia que podemos tener, o sea, un instrumento, ¿no?, un termómetro también, análogo puede ser o también puede ser digital, va a ponerse, digamos, midiendo lo que mide el mismo equipo y con ese resultado poder comparar. Sirve, como indicamos, para medir finalmente la temperatura que está evidenciando el equipo de medición, ¿no? Y de esa manera ver la diferencia, si no hay diferencia, mejor dicho, está bien, y si hay diferencia, tiene que haber un rango permisible para asegurar que está trabajando adecuadamente precisamente el equipo. Entonces, estos patrones son muy importantes considerarlo dentro del plan de calibración. Los patrones de medición, ¿no?, los patrones de calibración están facilitadas o, digamos, hay empresas de calibración que nos ayudan precisamente a asegurar que nuestros instrumentos que vamos a tomar como referencia para poder hacer las comparaciones en nuestra organización, nos ayudan a certificar que tienen, digamos, un nivel de desempeño. Por ejemplo, acá podemos tener un manómetro digital, acá podemos tener un termómetro análogo y pueden ser calibrados. Es decir, van a tener una certificación que indica que tiene un nivel de precisión estos equipos y que sirven de referencia para poder comparar en nuestra organización o empresas. Tenemos también patrones de peso, ¿no? Patrones ya sea de 10 gramos, 20 gramos, 50 gramos, 100 gramos, 1 kilo. Y ese tipo de patrones de peso sirven ya para las balanzas de mayor tonelaje, ¿no? 60, 40 toneladas, que sirven de patrón para poder hacer precisamente las comparaciones periódicas acerca del buen desempeño de las balanzas digitales, ¿no? Incluso podemos mandar a calibrar una wincha, ¿no?, que sirve para comparar el metraje de los distintos equipos que miden longitudes, ¿no? Entonces, las empresas de calibración nos permiten, nos ayudan a tener patrones referenciales para poder nosotros hacer las verificaciones en nuestras organizaciones, porque no podemos llevar todos nuestros equipos, ¿no?, nuestros instrumentos de medición no podemos llevar a las empresas de calibración. Por tanto, las empresas de calibración nos pueden dar instrumentos calibrados, es decir, certificados
que tienen un nivel de precisión. Y en un momento vamos a indicar el nivel de precisión, para qué sirve. Por tanto, llegamos al tema de registro de calibración. Ya hemos hablado que planeamos hacer una calibración, indicamos quién lo va a hacer, ¿no? Un responsable determinado, ya lo explicamos, que estamos programando una fecha determinada y finalmente llega la fecha en que se debe realizar. Por tanto, el registro de calibración es un formato, un documento muy importante que evidencia precisamente que se está realizando y se está ejecutando el plan. Y debe considerar la fecha de realización, la identificación del equipo, ¿no? Como indicamos, la marca o el código interno, la precisión de medición. ¿Y qué es la precisión de medición? Pues indicar cuál es el nivel de variación que debe tener para que podamos nosotros decir está dentro del rango admisible el equipo que estamos midiendo, ¿no? Y finalmente, las mediciones propias, tanto el valor del equipo de medición como el valor del patrón. Estas mediciones se comparan y arrojan una diferencia. Esa diferencia debe ser o estar dentro del rango de la precisión del equipo, ¿correcto? Entonces, acá nosotros indicamos que el registro de calibración es la evidencia del seguimiento y medición del plan de calibración. Estamos evidenciando que estamos midiendo los distintos equipos que tenemos en nuestra organización para que podamos garantizar que las maquinarias y demás activos están trabajando correctamente y que los valores que nos arrojan precisamente nos ayudan a tomar decisiones. Ojo, es muy importante tomar decisiones acerca de ya terminó el proceso o no terminó el proceso. Nosotros debemos mantener por un tiempo determinado, por ejemplo, ¿no? La cocción y la presión de determinados artículos, por un tiempo determinado. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué pasa si no está en el valor de la temperatura o la presión que requerimos? Y sin embargo, realmente ya lo está, pero nos está arrojando los equipos de medición un dato inferior o mayor. Entonces, los tiempos se pueden modificar y que pueden ser incluso perjudiciales, no solo para el producto o para el equipo, sino también para las personas. Es por eso que es muy importante los registros de calibración, porque evidencian precisamente la ejecución del plan y el aseguramiento del buen funcionamiento de los equipos, como también la seguridad de las mismas, ¿no? Entonces, es muy importante tener claro estos registros, ¿no? Y acá vemos un ejemplo de un registro, pero vamos a verlo en su contexto. Vamos a entender dónde se aplican estos registros. O sea, tenemos, por ejemplo, hornos, ¿no? Tenemos compresoras, y hablamos de las calderas, ¿no? Tenemos bombas que están trasladando distintos fluidos, ¿no? Entonces, acá se emplean los flujómetros. Acá en el horno se emplean los termómetros, ¿no? Acá en las compresoras se emplean los manómetros, incluso, ¿no? Los manómetros. Y en las calderas empleamos tanto manómetro como termómetro, que es muy importante porque aseguran el buen funcionamiento y además la seguridad del equipo. Es cierto que los distintos equipos tienen sus dispositivos de seguridad en caso excedan los niveles de operatividad que están registrando precisamente los equipos de medición. Sin embargo, es muy importante tener ese control para asegurar que los equipos van a tener una mayor vida útil también y la seguridad propia. Entonces vamos a ver acá los ejemplos de un plan. Acá ponemos, por ejemplo, ¿no? Plan de calibración de una organización. Tiene distintos equipos en su empresa. Manómetro del autoclave 1, del autoclave 2, autoclave B y así. Termómetros del digestor de un código, digestor P15, P6. El digestor es un equipo de presión, ¿correcto? Es un equipo de presión
que permite precisamente asegurar que se está realizando, es más que todo para la industria de la palma aceitera. Manómetro de la prensa, ¿no? De la prensa 15, la prensa 6, termómetro del precalificador, ¿no? Entonces tienen sus códigos internos propios, ¿no? Hay un responsable, quien va a ejecutar, ¿correcto? O quien ya lo está ejecutando. Este es el registro, perdón. Vamos a ver el plan. Acá está. Bueno, acá mostramos también pues los distintos equipos, ¿no? Y incluso balanzas, ¿no? Balanza analítica de 200 gramos, balanza analítica de 500 gramos, ¿no? Es decir, este es para el área de laboratorio. Se muestra, por otro lado, la fecha de adquisición. Es muy importante tener claro la fecha de adquisición de los equipos, porque ante cualquier eventualidad también nos puede marcar el nivel de antigüedad, ¿no? Por la falla que pueda ocurrir, pero también tener las consideraciones para el tema precisamente de incrementar las frecuencias de control, ¿no? O sea, la frecuencia de verificaciones. Se indica la marca, es muy importante, ¿no? Porque de esa manera, según la marca y el modelo, nosotros podemos averiguar otras características de este equipo, su manual de operación en internet, si en caso se pierda el manual, ¿no? Y para que eso facilite precisamente el análisis y un buen funcionamiento de los equipos. El número de serie, que permite precisamente identificar plenamente al equipo, ¿no? Y de esa manera no va a haber dudas acerca de qué equipo realmente hemos hecho el control, ¿no? El código interno es muy importante también, de todas maneras, saber cómo está, con qué código inventariado dentro de la organización, para que de esa forma, en caso este equipo de medición, es decir, el manómetro o el termómetro de un equipo o maquinaria específica, o el flujómetro, ¿no? O la balanza, pues se dé de baja si ya no puede trabajar plenamente, ¿correcto? Y de esa manera, pues, hacer una buena identificación de los activos. Indica la ubicación referencial, el tipo de calibración, dice interno, ¿correcto? Y acá tenemos algunos casos externos. En el caso del flujómetro. Fíjense, el flujómetro, que indicamos que mide caudales, ¿no? Volumen que pasa de un líquido determinado, no es que se ponga en paralelo pues otro flujómetro, ¿no? Porque un flujómetro cuesta demasiado, entonces es más práctico retirarlo y llevarlo a una entidad certificada, ¿no? Para que pueda precisamente evidenciar su nivel de precisión. Y acá indica que se hace anualmente, perdón, y que su control está programado a hacerlo en junio, ¿no? Entonces, esto evidencia cómo nosotros podemos armar nuestro plan. Es decir, debemos tener una lista, un inventario de los equipos de medición en las distintas maquinarias o equipos, valga la redundancia, que tiene la organización o la empresa para poder hacer su trabajo. Y poner estos datos que son muy importantes, porque va a marcar mucho, según el manual, va a indicar también, pues, su frecuencia. Esto es muy importante y que lo podemos evidenciar según estos datos en internet. Según la marca y el modelo, podemos evidenciarlo en internet, esa frecuencia que debemos tratar para su verificación y calibración respectiva. ¿Correcto? Entonces, estos equipos que trabajan en la organización se evidencian mediante un registro de calibración. Tengamos presente, como indicamos, que estos equipos no vamos a retirar todos los instrumentos, ¿no?, de medición de la maquinaria, porque imagínense, estaríamos paralizando nuestra planta. Por ello, nosotros utilizamos patrones de referencia, es decir, termómetros calibrados, manómetros calibrados, ¿correcto? Y otros instrumentos, ¿no?, que nos faciliten hacer la comparación entre el valor que está arrojando
en la realidad este equipo de medición, ¿correcto? Frente a el patrón, el valor del patrón. Pero, ¿cuál es lo importante de un registro, además de los datos que hemos mencionado? Bueno, es importante identificar el código, ¿no? Pero también poner el responsable. Hay que indicar la variable física de calibración. Para los manómetros es presión. Para los termómetros es la temperatura, la variable física de calibración. Y la unidad de medida, pues es importante tener claro que los distintos equipos de medición, si van a ser de un solo tipo, para el caso de presión, pues tengan la misma unidad de medida. En este caso, vamos a utilizar la unidad de medida para presión, el bar, ¿no? Bar es una unidad de medida para la presión. También hay atmósfera, ¿no? También hay nivel PSI, pero en este caso es el bar. Y el nivel de precisión. La precisión de medición es un factor muy importante, porque va a decir cuál es el nivel permitido de variación entre el valor real del equipo, ¿no?, que se encuentra en la maquinaria, y el valor que está marcando el patrón, el valor de referencia. En este caso, estamos viendo para el manómetro, o sea, para la temperatura, y con respecto a este patrón, estamos indicando que va a haber una variación de más o menos 2 bares. Más o menos 2 bares. Entonces tenemos valores, por ejemplo, ¿no? En este caso tenemos el valor real del equipo marca 40, pero el patrón en realidad marca 42. Pero como se estableció que más menos 2, es decir, puede variar máximo 2 bares el valor, o sea, se puede distanciar la realidad contra la referencia, entonces está aprobado en esa fecha este manómetro. De la misma forma, el otro manómetro, vamos a comparar, ¿no? Vamos a indicar, acá dice que el valor del patrón es 41, pero el equipo está marcando 38 bares. En este caso hay una diferencia de 3, ¿no? De 3 bares por encima de lo que está marcando el equipo, ¿no? El equipo de medición de la maquinaria respectiva. Entonces, está excediendo el nivel de precisión que debemos mantener controlado. Estamos diciendo que máximo puede variar 2 bares y sin embargo está en 3 bares. Y ante esta situación, pues el Estado indica que hay que retirarlo. Por eso ponemos en observaciones, cambiar inmediatamente. Entonces, imagínense este manómetro que mide el nivel de presión de un autoclave. Fíjense que si nosotros no hacemos la medición el 24 de febrero y ya no está en una situación de trabajo aceptable, ¿qué pasaría si nosotros no hubiésemos medido el 24 de febrero? Incluso ya se pasó por 1, ¿no?, del nivel máximo permisible. Puede ocurrir un accidente, puede explotar como ocurrió ya anteriormente, puede explotar esta autoclave. Entonces, lo estamos detectando a tiempo, ¿correcto? Fíjense, el periodo de revisión, de verificación de este manómetro, a ver, vamos a ver, se ha establecido, acá está, que es semestral. Es semestral. En febrero, ¿no?, que se realizó, y la otra en agosto. Entonces, pero gracias a que se realizó en febrero, imagínense, ¿no? No vamos a esperar hasta agosto en todo caso. Entonces, ya se midió en febrero porque estaba programado y por tanto nos evidencia que este manómetro de la autoclave A2, así está identificada, pues ya no está en buenas condiciones. Por eso se dice cambiar inmediatamente, es decir, hay que parar el uso de esta autoclave para evitar un accidente mayor. Por eso es muy importante cumplir los planes, y estos planes son, digamos, actividades que hay que realizar muy sencillas, ¿no?, y que lógicamente sí tiene que ser personal calificado para que pueda garantizar la correcta medición. Pero fíjense que no se hubiese hecho la medición el 24 de febrero. Así sea un día, o 2, o 3,
o una semana, hay un riesgo que es precisamente que explote, y esa explosión puede generar un accidente fatal, ¿correcto? Entonces es importante, ¿no?, evidenciar este plano mediante los registros, y con eso estamos indicando, señores, hay que corregir ese problema. Fíjense, en los demás instrumentos, ¿no?, tenemos termómetros de la P15. ¿Por qué es importante el termómetro? Porque también garantiza, pues, que no se queme finalmente el producto, ¿no? Si la temperatura va a ser mayor a lo que se espera, entonces estamos quemando el producto, ¿no? Y si la temperatura es menor a lo que se espera, no estamos cociendo bien el producto, no estamos asegurando precisamente las condiciones de calidad del proceso para garantizar un buen producto. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el termómetro de la P15, es decir, un equipo de presión, ¿no?, que tiene un termómetro, genera una gran presión este equipo. Está programado en febrero, se hizo la verificación en febrero, y se establece que más o menos 3 grados puede variar con respecto al patrón. Indica el equipo 80 grados y el valor del patrón es 82, es decir, está por debajo, ¿no?, por debajo del valor esperado. Pero está dentro del rango, es máximo 3, más menos 3, acá lo dice muy claro, ¿no? Por eso es importante tener claro cuál es el nivel o el rango aceptable de variación entre el patrón y el valor del equipo real, ¿no? Es recontra vital tener esto muy en claro. Imagínense que por error decimos que va a ser 10, ¿no?, la diferencia de grados. Entonces vamos a incurrir en un problema de mayor cocción o menor cocción, ¿no? Estamos generando en realidad una olla de presión, en otras palabras, que va a malograr no solo el equipo, hay el riesgo de que genere accidentes muy desagradables, muy desfavorables, que ninguna persona quisiera realmente pensarlo, ni menos experimentarlo. Entonces, estos registros tienen que evidenciar el valor del patrón, el valor que está marcando el termómetro patrón, el manómetro patrón, u otro instrumento, dependiendo de lo que esté utilizando cada maquinaria o equipo de producción. ¿Correcto? Esto es fundamental para asegurar una buena operatividad, ¿no? Entonces, como indicamos, ¿no?, acá estos equipos utilizan precisamente, ¿no?, utilizan esos instrumentos que sirven para garantizar el correcto funcionamiento, y de esa manera nosotros poder decir va a ser más tiempo o menos tiempo, ¿correcto? Imagínense en un horno que esté marcando mal la temperatura, ¿no?, que hay una mala marcación de temperatura, se nos va a quemar el pan, por ejemplo, ¿no? Entonces, incluso en una caldera, imagínense que esté marcando mal el manómetro, pues hay un riesgo que explote, ¿no? Lógicamente, estos equipos también tienen sus medidas preventivas, ¿no? Tienen, digamos, su salida de desfogue, ¿no?, ante una presión exorbitante, pero hay que asegurar que los equipos de medición trabajen correctamente, ¿no? Como indicamos hace un momento, ocurrió un accidente en una organización que asesoré hace mucho, producto que no hicieron precisamente la calibración en su momento. No hicieron la calibración en su momento. Es decir, no han medido en la fecha que se esperaba, ¿no?, la presión, ¿no? No han hecho la comparación de la presión para evidenciar que ese equipo está trabajando correctamente. Entonces esto es vital para que de esa manera no haya precisamente ni problemas con el proceso, ni con el producto, y menos con las personas, que es fundamental hoy en día asegurar su tranquilidad y seguridad, ¿no? No solamente seguridad de la persona, sino también incluso, ¿no?, hay penas
de cárcel incluso, ¿no? Relacionados a que si hay un accidente muy grave, el gerente de una organización puede ir a la cárcel, producto precisamente de no asegurar la ejecución de estas medidas preventivas, ¿no? Porque la calibración es una medida preventiva también, por supuesto. Es parte del mantenimiento, ¿no? Pero en este caso de los equipos de medición, no de los equipos de producción, ¿no? Equipo o maquinaria de producción, sino de los equipos de medición que permiten asegurar que un activo está trabajando adecuadamente, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos evidenciar precisamente que el equipo está correctamente funcionando. Entonces es importante, vital, tener presente estos instrumentos o equipos de medición en las distintas maquinarias para que nosotros podamos trabajar adecuadamente, asegurar un buen producto y la seguridad de las personas, ¿no? Entonces, comunicamos este registro y la evidencia de que se está realizando el plan y evidencia precisamente en una fecha determinada que está trabajando óptimamente. Y en el caso que no esté trabajando óptimamente, pues parar ese proceso y cambiarlo inmediatamente, porque es un gran riesgo, ¿no? Como indicamos. Entonces, me gustaría saber si hay alguna pregunta, consulta por parte de cada uno de ustedes, ¿correcto? Si tienen alguna duda al respecto, para que yo gustoso los pueda responder por este canal. Como verán, son variables muy sencillas, muy prácticas, muy simples, que aseguran precisamente el buen funcionamiento y la seguridad de los procesos, ¿no? Indicamos que es fundamental, vital, tener en cuenta cuál va a ser el rango o nivel de precisión para decir que está trabajando adecuadamente. Porque, recuerden, los procesos no necesariamente son exactos, pero debemos asegurar un rango aceptable, ¿correcto? Fíjense, acá por ejemplo, el manómetro de la prensa, ¿no? Esta prensa asegura que cuando se estruje, en otras palabras, se estruje la fruta de racimo de fruto fresco que se utiliza para obtener el aceite de palma, pues garantice que la fibra, ¿no? La fibra no siga en el proceso, se estruje adecuadamente y que de esa manera obtengamos mayor cantidad de aceite de la materia prima. Y se indica, ¿no? Para el caso del manómetro, que debe tener un nivel de precisión más o menos 2 bares. Por ejemplo, acá el valor del equipo dice 53, pero realmente es 51. El valor del patrón indica 51. Esa variación está dentro del rango aceptable de funcionamiento adecuado del equipo. Está diciendo que está bien, no va a ser igual, pero está dentro del rango, máximo 2. No hay decimales, no, es exacto, ¿no? Entonces, acá está diciendo que está trabajando dentro del rango aceptable, está trabajando en condiciones adecuadas. Pero ¿qué hubiera pasado si estaría marcando 54? Y la verdad, el patrón está marcando solo 51. Entonces, está aplicando menor presión de lo que se espera y por tanto no está aprovechándose adecuadamente todo el potencial de aceite de la materia prima. Por tanto, va a reflejarse en una menor extracción de aceite por cada tonelada de racimo de fruto fresco. Esto fue el caso de una empresa de aceite crudo de palma, ¿correcto? Va a perder eficiencia, en otras palabras, ¿no? Es decir, si antes sacaba 250 toneladas de aceite por cada tonelada de racimo de fruto fresco, pues con esa presión inadecuada va a obtener menos, ya no va a obtener 250 toneladas de aceite, va a obtener, por decir, 230, 225 toneladas de aceite, lo cual está haciendo perder eficiencia, por tanto, rentabilidad a la empresa. Está botando aceite en los desechos de la materia prima, ¿no? Entonces, esto es muy importante, o sea, entendamos
que la aplicación, utilidad de la calibración es en varios aspectos: económico, en el aspecto de seguridad de la persona, en el aspecto incluso de la vida útil o mantenimiento de los equipos, porque se está trabajando ineficientemente, por tanto, su vida útil va a disminuir. Por tanto, otra vez se revierte en mayor inversión, menor rentabilidad, ¿no? Y como les digo, el riesgo de que pueda generar un accidente grave de trabajo, ¿correcto? Entonces, fíjense, es importante tener claro este rango de precisión. ¿Y cómo nosotros podemos lograr este rango de precisión? Precisamente cuando vamos a hacer la calibración en las empresas, ¿no? De nuestros instrumentos, vamos a tener patrones de referencia en nuestras empresas de calibración, nos van a dar un certificado que indica cuánto es el nivel máximo permitido para poder decir que está correcto nuestros equipos de medición. Estos, por ejemplo, estos van a ser los patrones y van a venir con un certificado y ahí va a decir el nivel de precisión para la cual se debe trabajar con estos patrones, ¿correcto? Y eso es un detalle muy, muy importante tenerlo presente para que de esa manera, pues nosotros garanticemos que la maquinaria está trabajando bien y que estamos trabajando seguros también, ¿correcto? Me gustaría saber si hay alguna pregunta, duda o comentario. Entonces, es importante hacer un listado de los equipos o maquinarias, ¿no? Donde se encuentran a su vez instrumentos o equipos de medición. Como dijimos, en esta caldera, ¿no? Este equipo que sirve para generar vapor de agua a una presión y temperatura determinadas, que sirve para mover equipos, dar energía incluso, tiene los instrumentos de temperatura, los instrumentos de presión, ¿no? Que miden el proceso de generación de vapor de agua. Entonces, esto hay que hacer un inventario y como indicamos, ¿no? Medir, ubicar, listar, saber el tipo de calibración si va a ser interna o externa y la frecuencia. Lógicamente, también los patrones que tengamos nosotros en la organización también se mandan a calibrar periódicamente, pero lo indica el registro. El registro o el certificado de calibración tiene un tiempo de validez. Tengamos eso presente y con ello nosotros empezamos ya a programar precisamente o hacer el plan de calibración y su ejecución para que garanticemos precisamente la lectura correcta de los distintos equipos de medición, ¿correcto? Entonces, ¿qué institución precisamente asegura, ¿no? ¿Qué institución asegura que las empresas de calibración están trabajando bien o que están permitidas darnos el servicio de calibración? El INACAL. Las empresas de calibración son instituciones certificadas por INACAL para tal propósito, que certifican que un instrumento de medición cuenta con un nivel de precisión para servir de referencia o patrón en el lugar de trabajo. Entonces, es importante que si nosotros vamos a contratar los servicios de una empresa de calibración, tenga el certificado expedido por INACAL, que le autoriza a dar ese servicio, el servicio de calibración, ya sea para peso, es decir, para, digamos, la unidad de medida de kilogramo, ya sea para lo que son instrumentos de presión, ¿no? Manómetros, termómetros, winchas, que en este caso miden longitudes, distintos instrumentos, ¿no? Que sirven de referencia, tienen que estar debidamente calibrados. Entonces, el INACAL, el Instituto Nacional de Calidad, garantiza, asegura que mediante su permiso, esas instituciones siguen procedimientos, protocolos, métodos de trabajo, incluso el uso de equipos
determinados para decirnos que la wincha o que el manómetro o el termómetro patrón que estamos mandando a calibrar tiene un nivel de precisión y tiene una garantía por tanto tiempo. ¿Ok? Y esto nos va a permitir tener la certeza de que nuestros equipos están trabajando en un rango permitido, ¿correcto? Porque como les indiqué en un principio, imagínense que no esté marcando bien la temperatura, o no esté marcando bien la presión, o no esté marcando bien el flujo de líquidos que estén pasando hacia un tanque determinado. Nosotros no podemos medir el volumen, ¿no?, de un tanque determinado. Puede estar en una gran altura o puede estar enterrado el, el tanque. ¿Es subterráneo o a una gran altura? No vamos a estar viendo cada rato, no vamos a tener una persona ahí. Entonces, el flujómetro nos ayuda a garantizar que está pasando un volumen determinado de fluido. Es cierto, hay medidores visibles, pero precisamente los flujómetros nos permiten tener mayor exactitud acerca del volumen que está pasando. Entonces, imagínense que no esté marcando bien este flujómetro. Vamos a rebasar la capacidad o no se va a garantizar el nivel de volumen que se debe hacer pasar a un recipiente determinado. Entonces, todo ello redunda precisamente en que tengamos periódicamente revisando nuestros instrumentos o equipos de medición. Y nuestros instrumentos o equipos de medición, precisamente, ¿no?, son estos equipos que nos permiten, una vez calibrados por las instituciones de calibración, pues servir de referencia para poder trabajar idóneamente. Algunas veces, algunos equipos, no necesariamente estos son los únicos equipos que se pueden mandar a calibrar. Hay distintos equipos, pueden ser incluso, ¿no?, de medición de nivel de voltaje, medición de nivel de intensidad de carga, etcétera, de energía, ¿no?, energía eléctrica. Entonces, hay distintos equipos que va a depender precisamente de su naturaleza, mandar a una institución determinada. Pero es importante que hagamos este plan, ¿no? Registremos nuestro plan, hacer un inventario de todos los equipos de medición y evidenciarlo según el plan, la fecha programada. Evidenciar precisamente para que veamos qué tanta diferencia hay entre el valor real y el valor del patrón de referencia, ¿correcto? Y de esa manera nosotros tomemos la decisión, o lo retiramos o sigue trabajando, ¿no? Muy bien, eso quería comentarles por hoy, ¿no? Acerca del plan de calibración. Como verán, digamos, es algo muy sencillo, muy práctico, pero es importante, pero es tedioso. Son distintos instrumentos de medición en la planta o una empresa. Bueno, hay algunas que a lo mucho tienen cuatro equipos de medición en buena hora, ¿no? Pero hay otras empresas que tienen un mayor volumen de instrumentos o equipos de medición. Entonces es muy importante identificarlos, ¿no? Definir los patrones por cada equipo, qué patrón de referencia van a utilizar, hacer la medición, ¿no?, de las mismas según el plan y decidir si se mantiene o se cambian estos equipos. Porque el resultado final de cambiar algo que está mal va a redundar en evitar precisamente un accidente o malograr la producción. Pero si no cambiamos a tiempo un equipo de medición, nos va a dar una mala lectura y por tanto una mala producción, una obsolescencia de los equipos en menor tiempo y además puede generar una fatalidad en las personas, es decir, accidentes fatales, que nadie desea en realidad que le sucedan ni a nuestro peor enemigo, ¿correcto? Y entonces es muy importante tener presente estos detalles al momento de hacer nuestro plan de calibración. Es muy sencillo, muy práctico, pero es tedioso, es cierto, pero hay que hacerlo, ¿correcto? Muy bien, entonces deseo saber si hay alguna pregunta, duda, comentario por parte de ustedes. En todo caso, agradecer mucho su presencia.
y cualquier duda o consulta lo pueden enviar a mi correo personal o a mi número de WhatsApp, que gustoso yo podré resolverles cualquier tema relacionado a ISO 9001, ya sea del tema que hemos tratado hoy día o los temas que estamos tratando en clases pasadas. Ok, muy amable y muchas gracias a todos. Hasta luego.